Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hace 13 años que el sistema de financiación autonómica tendría que haberse reformado y ahora, más de una década después, el Gobierno propone un nuevo modelo que implica la movilización de unos 20.000 millones de euros y que primero ha pactado con Esquerra Republicana. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a presentar esta mañana a las comunidades las líneas generales de ese plan que la semana que viene defenderá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este va a ser uno de los grandes asuntos políticos del día, sobre el que le vamos a preguntar a partir de las 9 de la mañana en este estudio al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El Gobierno asegura que no supone ningún privilegio para Cataluña. Su compromiso es que todas las comunidades terminen recibiendo más dinero y por eso será el Estado el que ponga más fondos encima de la mesa, esos 20.000 millones de euros. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. En el centro del debate que ya se ha abierto antes de conocer los detalles va a estar lo que se llama el principio de ordinalidad, que figura dentro de la propuesta del Gobierno. Con la ordinalidad se refieren a que la comunidad que más aporta por habitante sea también la que más recibe y que así no salga perjudicada en el ranking de reparto. Esto beneficiaría sobre todo a las que más aportan actualmente, a Madrid, a Baleares y a Cataluña. Las que más dan son, según este criterio, las que más reciben. Pero tampoco está claro cómo va a aplicarse este principio, según lo que anoche dijo el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, en Hora 25. Aseguró Junqueras que la ordinalidad no se aplicará en todos los casos. En el caso de Cataluña coincide la ordinalidad. Pero esto no significa que la ordinalidad sea un principio y que por lo tanto todas las comunidades la que más aporta es la que más recibe. No, depende. En el caso de Cataluña coincide. ¿Por qué coincide? Bueno, porque Cataluña tiene más de 8 millones de habitantes. El líder republicano dice que esa ordinalidad no es incompatible con la redistribución y la solidaridad interterritorial y será María Jesús Montero la que hoy tendrá que explicar cómo se articula ese modelo que tendrá que aplicar para todos los territorios y cuya aprobación tiene por delante una tramitación parlamentaria que ya se augura complicada. El Partido Popular ya se cierra en banda, también el varón socialista Emiliano García Paje, y Junts lo rechaza porque no es un concierto. A pesar de las críticas, el PSOE insiste en que todos se verán beneficiados y confían que el acuerdo le allane algo el camino para agotar la legislatura. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con el acuerdo anunciado ayer con Esquerra y el nuevo modelo de financiación autonómica que presentará hoy María Jesús Montero, el Gobierno quiere coger algo de aire en este inicio de año y sin tener garantizada su aprobación en el Congreso, con Junts amagando con no dar su apoyo, el Ejecutivo mira al PP y a sus comunidades. Defiende el ministro Óscar López que la reforma beneficiará a todos por igual. Todas las comunidades autónomas van a ganar, como le he dicho, y lo van a ver con datos, lo van a ver con cifras. Han pasado 13 años. El anterior gobierno no tocó el modelo de financiación. Este gobierno va a mejorar el modelo de financiación autonómica. Entre ellas, a las comunidades socialistas críticas como la Castilla-La Mancha de Emiliano García Paje. A mí me parece que de entrada que el debate sobre la financiación empiece con una reunión en Moncloa con los independentistas que lo que buscan es básicamente no solo tener más, sino tener más que los demás y buscan privilegios. No es un comienzo que facilite un clima de entendimiento. Y mientras en el PP no paran de lanzar críticas. En redes sociales, Feijóo ha hablado de la Moncloa como una casa de empeños y ha pedido una financiación autonómica que persiga, ha dicho, el bien común. Ya viajan de vuelta a España los 5 presos políticos liberados ayer en Venezuela junto a un número importante de reclusos que el nuevo gobierno interino anunció ayer sin concretar de cuántos se trata exactamente. El hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, dijo que lo hacen como un gesto de paz unilateral. Además de esas 4 personas de nacionalidad española y una quinta de doble nacionalidad hispano-venezolana, se sabe que han salido personajes relevantes como el ex candidato presidencial Enrique Márquez. La líder opositora María Corina Machado lo ha celebrado esta madrugada. Nada devuelve los años robados. Nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna. Una buena noticia para la opositora, a la que Trump mantiene apartada de la gestión del país tras su ataque, aunque esta madrugada ha dicho el presidente estadounidense que le gustaría saludarla la semana que viene cuando ella viaje a Washington. Hasta ayer había más de 820 presos políticos en las cárceles venezolanas, según la ONG Foro Penal. Así hemos llegado al viernes, es 9 de enero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Tras la liberación de presos, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha vuelto a defender esta madrugada a su predecesor, a Nicolás Maduro. Tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado, y hemos comprometido no descansar
hasta verlos en libertad de vuelta a su casa y de vuelta a su patria. La cuestión es que la liberación de este número aún por determinar de presos políticos es la segunda gran cesión de su gobierno interino a Washington. La primera fue la que tiene que ver con el petróleo, que es el asunto que más le importa a Donald Trump, con esas decenas de millones de barriles de crudo que Estados Unidos planea llevarse cuanto antes. Hoy, de hecho, se reúne en la Casa Blanca con las grandes representantes de la industria, incluido Repsol, para hablar de la reconstrucción del sector en Venezuela. Esto mientras en el Senado estadounidense maniobran para frenar las acciones militares de Trump en Venezuela que no tienen autorización. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, una cita importante hoy aquí en la Casa Blanca porque el presidente Trump prevé convencer a los ejecutivos de las grandes compañías petroleras de que ahora es el momento perfecto para invertir en Venezuela y revitalizar su producción de crudo. Y para ello, esta semana ha ido lanzando varios mensajes clave. Por ejemplo, ha confirmado que hasta 50 barriles llegarán muy pronto al país, que Estados Unidos gestionará esos beneficios para garantizar total transparencia, pero sobre todo que él está al mando, que Caracas cede a todo lo que le pide y que la transición venezolana conllevará años. Son mensajes con los que busca proyectar fuerza y control, pero que ayer fueron enturbiados por una votación en el Senado. The yeas are 52, the nays are 47. The motion is agreed to. 5 republicanos han apoyado a los demócratas para votar una resolución que le impide volver a atacar a Venezuela sin el permiso del Congreso. El texto necesita luz verde de la Cámara Baja, pero al presidente ya le ha molestado porque minutos después, en su red social, ha atacado duramente a estos conservadores. Todavía en Estados Unidos, la policía migratoria de Trump, lo que se conoce como el ICE, ha disparado esta madrugada contra 2 venezolanos en una redada en Portland, en Oregón. Se sabe que están ingresados y que intentaron huir en un coche cuando ya les habían disparado. El alcalde ha pedido que se retiren los agentes porque dice Portland no es un campo de entrenamiento militar. El incidente se ha producido solo un día después del asesinato de otra activista en Minneapolis, que ha provocado protestas por todo el país, porque aunque las imágenes muestran que estaba en defensa y que no intentó agredir a los agentes, Trump justifica su asesinato en defensa de su policía migratoria. Las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia han recibido bien el acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para que la Iglesia indemnice a las víctimas de la pederastia que ya no pueden recurrir a la justicia porque su caso ha prescrito o el abusador ha muerto. Hoy Bolaños se reúne con las asociaciones y con este acuerdo bajo el brazo, hoy la plana mayor de la Conferencia Episcopal viaja a Roma, al Vaticano, para reunirse con la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Fuentes eclesiásticas reconocen que el Papa ha sido clave en este acuerdo y que tienen la intención de preparar una visita de León XIV a España. Laura Gutiérrez. Sí, una reunión de alto nivel entre la cúpula de la Iglesia Española, el presidente de los obispos y los cardenales Omeya y Cobo, y la Secretaría de Estado del Vaticano, a la que la Conferencia Episcopal llega con los deberes hechos, con el acuerdo ya firmado con el Gobierno para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, uno de los grandes caballos de batalla con los obispos españoles del Papa Francisco y de Robert Prevost. Ha sido, y no se lo oculto, ha sido una negociación compleja. Y en esos momentos en los que la negociación entraba en momentos de dificultad máxima, ha sido necesario y ha sido importante que el Vaticano haya tomado partida por la necesidad de un acuerdo. El ministro Bolaños reconocía ayer el papel fundamental del Vaticano para llegar a este acuerdo. Fuentes eclesiales aseguran que este paso ayudará en la preparación del viaje del Papa, que podría producirse a mediados de año, aunque será la Santa Sede la que confirme la decisión y la fecha definitiva. Y lo decíamos en portada, a las 9 de la mañana estará aquí en el estudio el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaño, a que le preguntaremos también por este acuerdo. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El campo europeo mantiene las protestas contra el acuerdo comercial con Mercosur cuando faltan horas para que los países de la Unión voten. Las concesiones de la Comisión, que prevé sistemas de salvaguardia para los agricultores, no les convencen. Hasta ahora, cerca de la frontera con Francia, hay 6 carreteras cortadas en el entorno de la AP7, donde los agricultores han pasado la noche con sus tractores. En Alemania o en Grecia, las protestas han bloqueado carreteras en grandes ciudades como Berlín o Brandenburgo. Y en París han colocado simbólicamente un tractor a las puertas de la Asamblea General. Los 27 aún están cerrando los últimos flecos, se oponen todavía Francia y Hungría, y el voto de Italia será clave para que el acuerdo salga hoy adelante. El Gobierno de España mantiene su apoyo al acuerdo pese a las protestas de los agricultores. Entienden que es fundamental para el fortalecimiento europeo en un contexto como el actual. Sira Valdés. Con el apoyo de la mayoría cualificada que desde el Gobierno dan ya por descontado, la Comisión Europea podrá firmar en los próximos días el acuerdo con el Mercosur.
Un acuerdo comercial que el ministro de Agricultura, Luis Planas, considera una clara señal en un momento de creciente proteccionismo, además de una buena noticia para el sector. Una señal muy importante desde el punto de vista político y estratégico que no podemos desdeñar. Espero y deseo que se confirme en las próximas horas efectivamente esa mayoría cualificada que permita el llegar a ese acuerdo y al rubricarlo, porque su entrada en vigor es un elemento sin duda muy importante. Y es que defienden fuentes del Ministerio, este acuerdo tiene grandes ventajas para sectores como el del aceite de oliva o el vino y cuenta con medidas para proteger a los más expuestos, como los contingentes que limitan la apertura a las importaciones de determinados productos, las salvaguardias en caso de importaciones excesivas y un apoyo financiero ante eventuales impactos negativos. El crecimiento en España se apoya en buena medida en el aumento de la productividad, que ha crecido un 1,4% de media cada año desde la pandemia, según los cálculos de un estudio de la Fundación BBVA. Esto es lo que nos permite ir recortando distancia con el resto de Europa. Jordi Fábrega. Un estudio de la Fundación BBVA y del IBIE constata un cambio en el patrón de crecimiento de la economía española desde la pandemia. El PIB crece ahora gracias a que hay más gente trabajando, pero también crece porque el trabajo de estos nuevos empleados es más eficiente, hay más productividad. Francisco Pérez es el autor del estudio y director del IBIE. El aumento del empleo ha contribuido hasta un 60% al crecimiento del PIB, pero un 33%, un tercio del crecimiento, lo ha aportado la mejora de la productividad. Los cálculos del IBIE apuntan a que la productividad ha crecido un 1,4% anual desde 2020. Eso ha permitido que el PIB per cápita crezca en España más que la media europea y por tanto recorte el diferencial que tenía, un diferencial que aún así sigue siendo del 18%. La Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía ha conseguido recuperar 2 esculturas de bronce de los siglos I y II que fueron expoliadas hace casi 2 décadas y que se subastaron por millones de euros en 2012. Javier Bañuelos. 2 esculturas de la época romana datadas entre el siglo I y II después de Cristo, que fueron expoliadas en un yacimiento arqueológico al sur de España hace casi 20 años. La policía ha identificado al expoliador, pero no han podido detenerle porque los delitos han prescrito, como lamenta Montserrat de Pedro, jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía. Sí, pues claro, sería muy interesante que los delitos no hubieran prescrito. Sobre todo en este caso, que es que lo teníamos absolutamente todo. Sabíamos dónde estaban las piezas, quién las había vendido, sabíamos quién las había sacado. Lo teníamos absolutamente todo. Lo importante es que han recuperado las piezas. Las 2 esculturas que compró en 2012 un coleccionista estadounidense. Lo hizo de buena fe, sin saber que habían sido robadas. Costó convencerle para que las devolviese porque había pagado varios millones por ellas. Al final accedió y serán expuestas en el Museo Arqueológico Nacional. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Y en Aragón está Mónica Farré. Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Noticias hoy de estas 2 comunidades, como lo que pasó en la cabalgata de Reyes en Fuerteventura, que sirvió, Agustín, para reivindicar a los camellos autóctonos de la isla. Sí, la mayoría de las cabalgatas intentan ya evitar el utilizar animales, ¿no? Por aquello de la protección, ¿no? Lógicamente de los ejemplares, y en Fuerteventura lo hicieron al revés. Lo que hicieron fue reivindicar la figura del camello canario, una variedad específica, y que dicen que está en riesgo de extinción, que quedan menos de 1000 ejemplares en todo el mundo. Guasimara Cabrera, de la Fundación Chequipa, es quien puso en marcha esta iniciativa. El camello canario, que quedan menos de 1000 en todo el mundo, digamos que no va a ser una atracción, sino realmente va a ser valorado como un ser excepcional, que es lo que es. Te puedo decir como curiosidad que ejemplares de camello canario fueron los primeros que llegaron a Australia a mitad del siglo XIX. Luego llegó una invasión de camellos de la India y de Afganistán, que es una verdadera plaga en el continente, pero bueno, los primeros que llegaron como camellos como tales fueron canarios. Pues si llegaron a Australia, pudieron venir de Oriente perfectamente la cabalgata del otro día, seguro. Mónica, un aragonés se ha propuesto como propósito para este año correr 1.200 kilómetros por la Patagonia. Sí, quiere empezar en la zona montañosa del Chaltén y acabar en Ushuaia, al ladito del Polo Sur, haciendo unos 80 kilómetros diarios. Ahora se está preparando,
sale a correr todos los días, hace entrenamiento de fuerza porque está preparando además un carro que va a empujar o arrastrar, en el que va a llevar los víveres, la ropa, el saco de dormir. No es ni mucho menos la primera aventura que emprende, porque ya ha hecho, fíjate, la Maratón del Sáhara, una carrera extrema en el Ártico, o lo último este mismo verano, la ascensión al monte Fuji 5 veces en un día. Y lo que más le preocupa es el viento de la zona, que puede soplar a más de 70 kilómetros por hora, y también las temperaturas polares, algo que no entendemos puesto que este hombre entrena, digamos, en lo que se considera el centro del Triángulo del Frío aragonés, en Calamocha. Capacidad de sufrimiento seguro que tiene. No hay pecado para tanta penitencia. Seguro que no. Investigan a un abogado en Canarias por usar en sus argumentos de un juicio jurisprudencia que no existe y que fue creada por una inteligencia artificial. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo detectaba. Dice que al menos cita 7 sentencias del Tribunal Supremo, que nadie ha encontrado esas sentencias. Lo citaba con soltura y desparpajo, pone textualmente el tribunal, y con la precisión de quien copia un original que reposa sobre su escritorio o lo extrae de un archivo informático. Bueno, citaba hasta un informe del Consejo General del Poder Judicial que tampoco existe. El libro que tiene el uso de la inteligencia artificial. Y tiempo de rebajas frente a las grandes marcas y franquicias. Hay una calle del centro de Zaragoza que es un oasis, ¿no?, para el comercio local. Es como nuestra aldea gala de Asterix. Sí, es la calle Don Jaime, conocida como la calle de las novias por las tiendas de ceremonia y moda nupcial, pero es que además tiene establecimientos centenarios, una pastelería de 1856, una zapatería de 1883 y una tienda de tejidos y mantones de 1923. Su actual propietaria está teniendo tal éxito que ha tenido que cerrar su página web online, porque es que no da abasto solamente con la presencial. Comercio de cercanía, comercio local. Mónica, Agustín, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, toca estrenos de cine con Pepa Blanes. Para cinéfilos empedernidos, esta semana recomendamos Nouvelle Vague, que como su nombre indica es un homenaje a aquella corriente artística que cambió el cine en los años 60. La firma Richard Linklater y cuenta el rodaje de Al final de la escapada, la película de Godard, con humor, con cariño y recreando aquel bello París. El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio. Nouvelle Vague está nominada a los Globos de Oro como Mejor Comedia, y también la actriz Kate Hudson, finalista en esos premios gracias a su papel en el musical Songs and Blue, uno de los estrenos de esta semana, que protagoniza junto a Hugh Jackman. Son una pareja de músicos imitadores de Neil Diamond. Compongo canciones, ni soy un sex symbol, solo quiero entretener a la gente. Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar, quiero un jardín y un gato. El actor Brendan Fraser protagoniza Rental Family. Es el debut de la directora de origen japonés Hakiri, donde cuenta cómo un actor se encuentra a sí mismo trabajando para una agencia de familias de alquiler. Lo que te ofrezco es poder interpretar papeles que signifiquen algo. ¿Y por qué yo? Necesitamos un tío blanco. Y por último tenemos a Kristen Stewart, la estrella da el salto a la dirección en La cronología del agua. Es un dramón basado en la vida de la escritora Lidia Yuknavitch, que tuvo su presentación en el pasado Festival de Cannes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.